podcast de Teica, con Esther Collado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una temporada más al podcast de Teica. Bueno, que sepáis que estoy muy contenta, estoy muy feliz porque esta es la tercera temporada ya del podcast. Seguimos arrasando porque esa es la realidad. Cada vez hay más gente que se engancha al deporte femenino valenciano. Y aquí estamos nosotros en este primer episodio del podcast de Teica, donde vamos a contaros toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Y esta temporada tenemos novedades, nuevas modalidades deportivas. Vamos a estar ahí con toda la información, al pie del cañón, con todos los triunfos deportivos que consigan nuestras deportistas. Y obviamente, no estoy sola. Está conmigo Salvador Gomis, ¿cómo estás? Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya teníamos muchas ganas de volver, ¿eh? Ya se nos estaba haciendo hasta larga la espera para volver a este podcast de Teica y con muchísimas ganas, además también, como tú dices, con muchísimas novedades en esta nueva temporada. Bueno, yo espero que hayáis pasado un buen verano, que hayamos cogido todos y todas esa energía que hace falta para atravesar esta temporada y que nos traiga muchas alegrías el podcast de Teica, porque la temporada pasada fue maravillosa. Lo cierto es que hubieron pues muchos equipos que ascendieron, contamos triunfos increíbles y este año estoy segura de que lo vamos a volver a hacer. Por cierto, Salva, equipos, hay 17 equipos este año. Sí, de cada los vez que somos vamos más en esta familia. A hablar. Y vamos a contar un poquito esa relación de equipos. Sí, bueno, pues como te digo, cada vez somos más. 17 clubes son los que van a formar parte de esta familia Teica esta temporada. En baloncesto, Valencia Basket y el Pique en Claret. Sabes que son los dos equipos de máxima representación en cuanto a baloncesto se refiere. En fútbol, Levante, Valencia, Villarreal y se suma a esta nueva aventura el Elche. Maravilla. En balonmano, el Handball Mislata, el Morvedre, el Levante Marni, el Da Prestigio y también el Ático Balonmano Elche. En cuanto a voleibol, se suma dos también equipos, sí, se suman también esos dos equipos, el Club San Juan de Alicante y el Club Voleibol Benidorm Playas. En cuanto a hockey, ese Valencia Club de Hockey, y en rugby hay novedades porque bueno, se han unido fuerzas. Se han fusionado Les Abelles y Rugby Turia. Eso es. Van a ser el equipo del que vamos a hablar esta temporada en cuanto a rugby se refiere. Y te tengo que contar, sí, nos vamos a mojar esta temporada. Nos vamos a mojar porque vamos a hablar de waterpolo también, con ese waterpolo Turia que va a representar también a esta familia Teica en esa modalidad deportiva en piscina. Así que somos muchos y cada vez más en este podcast de Teica. Pues no vamos a esperar más, Salva, vamos con esa sintonía de sumario. Empezaremos este primer episodio conociendo todas las novedades de esta temporada en la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, y lo haremos con las personas responsables que hacen posible que el deporte femenino valenciano irrumpa con más fuerza cada año. En todos los ámbitos estarán con nosotros en ese cafecito de la máquina de Teica las personas clave en este proyecto que forman parte de la empresa de Vending. En fútbol femenino, los equipos Teica ya han recorrido algunas jornadas, victorias para Elche y Villarreal en esta jornada en sus respectivas ligas y pinchazo en la Liga F de Valencia y Levante. Enseguida os contamos cómo ha transcurrido esa última jornada. En balonmano, el Da Prestigio ha sumado 2 de 2 en lo que va de temporada y se sitúa tercero en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo de Vanessa Morós y José Miguel Cantos ha arrancado fuerte. Escucharemos sus declaraciones. Y estará con nosotros también un clásico ya en este podcast porque vuelve para darnos toda la información del Valencia Club de Hockey Matías Sartori, responsable de comunicación de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana. Te contamos todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. ¡Arrancamos!
soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending. Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepa que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Y como no podía ser de otra manera, vamos a ir directamente a la máquina de Teika para tomarnos un cafecito, porque vamos a tener muy buena compañía. Van a estar con nosotros las personas que forman parte de la empresa Vending, que inició la mayor apuesta por el deporte femenino valenciano en 2017, hace ya tiempo, hace un ratito de ello. Ahora suman 17 clubes en esa iniciativa que pone el foco en las mujeres deportistas con toda una serie de acciones que dan visibilidad a las jugadoras, sus equipos, su talento, su trabajo. Y bueno, pues una de las acciones es este podcast, de la cual pues yo personalmente me siento muy orgullosa, en la que estamos todas las semanas contándoslo todo. Y quiero hablar con todos ellos, con ellas, porque nos van a contar las claves, cómo vamos avanzando, qué tienen preparado para este año. Así que, si te parece, Salva, nos vamos a esa máquina de Teika para tomar ese cafecito. Pues ya nos escucha, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Nicolás Arber, CEO de Teika. ¿Cómo estás, Nicolás? Un placer tenerte con nosotros. Hola, buenos días. Un placer también para mí. Bueno, Nicolás, lo primero, de verdad, agradecerte personalmente pues esta oportunidad, tercera temporada ya del podcast de Teika, donde vamos a contar toda esa información de los equipos de la Comunidad Valenciana femeninos. Lo cierto es que, bueno, pues 3 temporadas ya es mucho y, bueno, pues gracias por la confianza en mi trabajo, en nuestro trabajo en el podcast de Teika, y esperemos que tengamos esta temporada muchas alegrías, porque el año pasado fue absolutamente un éxito y esperemos que sea así. Muchos equipos este año con Teika en una campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika, que entiendo que esa campaña ha aportado a la marca muchas cosas y al contrario, y viceversa, una campaña importantísima, con mucho valor, Nicolás. Pues sí, la verdad es que yo creo que se benefician las dos partes, tanto la empresa que hace un gran esfuerzo en recursos tanto humanos como económicos, como la sociedad que al final es la beneficiaria de la campaña y que nosotros al final lo que queremos es aportar nuestro granito de arena y practicar de manera saludable la igualdad en el deporte, y es un poco el resumen que aglutina los valores de la campaña, ¿no? Esta igualdad que cuando empezamos hace creo 15 años, el dato que recuerdo es que de cada 10 personas que practicaban deporte, solo 2 eran mujeres. Hoy en día no tengo el dato, pero ya estaremos al 50%. Y después aportar mucha salud, ¿no? Porque al final nosotros también, como empresa de alimentación, creemos que la mejor medicina es el deporte, y también hay un retorno a la sociedad, todos los clubes que patrocinamos y los que no patrocinamos, en cuanto a la salud de las personas que practican deporte en los clubes, grandísimo, ¿no? Algún día alguien tendrá que valorar lo que ahorra la seguridad social con la obra social que hacen los clubes haciendo que la gente practique deporte, ¿no? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. ¿Qué te voy a contar yo, no? sobre el deporte? Hablando del vínculo de Teika con los valores como la igualdad y el deporte, como acabas de contar, y de cómo en muchos hogares se ha colado Teika, ¿no? Gracias al deporte también, ese binomio, ¿no? De bueno, pues esos valores de Teika con el deporte femenino. Y al contrario, yo quería preguntarte, porque has hablado de 15 años ya, es que hace mucho tiempo que Teika apostó por esos valores y sigue esa apuesta. Es una apuesta que continúa, que es necesaria, porque hablar de Teika es pues hablar de esos valores. ¿Por qué continúa? Yo quería preguntarte personalmente, ¿por qué continúa creciendo? ¿Cuál es esa necesidad que vosotros sentís de decir, no, aquí vamos a seguir apostando y aquí va a estar Teika? A ver, lo primero, y sinceramente creo que dentro de la empresa, las personas que dirigimos y trabajamos en esta empresa, lo que tenemos es una super ilusión en continuar apostando por el deporte femenino.
La verdad es que nos mueve la ilusión de todos los años de ayudar a clubs, de poner clubs nuevos, de poner disciplinas nuevas, de la gente que nos llama y nos pide que colaboremos con ellos, de ir a los pabellones deportivos, de participar en muchos eventos. La verdad es que nos mueve la ilusión. Medir exactamente el retorno que tiene la campaña en la empresa es una cosa complicada, obviamente es positivo, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, tenemos un despliegue de recursos, tenemos una persona dedicada solo a la campaña, luego muchas otras que dedican mucho parte de su tiempo, y tenemos un presupuesto económico elevadísimo de unos 700.000 euros por campaña para ayudar a todos los clubs y hacer gestión de medios para que estos tengan representatividad. Pero si te tengo que ser sincero, lo que más nos mueve es la ilusión. La ilusión por ver que hay niñas y mujeres que no hacían deporte y que han acabado corriendo la Maratón de Valencia. Absolutamente, sí. Y esto es así. Sí. Nicolás, ¿qué tal? Soy Salva. Yo te quería preguntar porque tengo todavía en la retina la temporada pasada cuando hablamos de Valencia Basket y noté que eras un apasionado tremendo de Valencia Basket. Imagino que este año también te podremos llamar alguna vez, ¿no? Para hablar de Valencia Basket. ¿Qué tal les ves esta temporada? Pregunta obligada. Hola, buenos días. A ver, yo puntualizo. Yo soy del Valencia Basket femenino. Bueno. Y soy seguidor del equipo femenino, voy intento ir a todos los partidos y a la Copa de la Reina y a todo lo que hacen. Y para este año, pues no quiero aventurar mucho, pero si el año pasado fue matrícula de honor, este año lo vamos a superar, ¿eh? Ojalá que sí, bueno, sería fantástico. Yo creo que el objetivo es es Europa y por descontado, Nicolás, te va a caer alguna llamada durante la temporada para que hablemos un poco del Valencia Basket femenino, así que avisado quedas, ¿eh? Muy bien, pues yo encantado, ¿eh? Igualmente, gracias Nicolás por este ratito aquí con nosotros en el podcast de Teica. Ojalá todo vaya muy bien esta temporada, que seguro que sí. Un abrazo, venga. Hasta luego. Nos escucha también ahora Berti Barber, directora de marketing de Teica. ¿Cómo estás, Berti? Un placer tenerte también aquí con nosotros en el podcast de Teica. Muy bien, Esther. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, Berti, obviamente teníamos que hablar contigo porque tú eres también, junto a Nicolás, una de las personas clave en todo esto, ¿no? En esa campaña Juan, ellas ganamos todos, en ese impulso, ¿no?, de los valores del deporte femenino valenciano en la comunidad valenciana. Y es que la pregunta va encaminada de la misma manera. Es que lleváis muchos años, Teica, empujando estos valores. Continuáis, no habéis pensado en, bueno, vamos a... No. Y cada vez dándole más fuerza. Berti, ¿cómo nació todo esto? ¿De dónde sale ese impulso? Y esa, pues, decía Nicolás, ¿no?, que sobre todo es... como que hay mucha ilusión, que cada año hay más ilusión y que por ahí, y que eso es lo que hay, y que el retorno, pues, no se puede medir, es positivo para la empresa, pero que sobre todo os tira esa ilusión. Pero es que ya son muchos años en ello. Sí, la verdad es que sí, Esther, es una campaña, bueno, de hecho, Juegan Ellas Ganamos Todos es el proyecto más importante dentro de la estrategia global de Teica. Ya hace muchos años que nosotros estamos con el deporte femenino y, como bien decías tú y Nicolás también te habrá dicho, pues cada año como que estamos más ilusionados o más fuertes y destinamos cada vez más recursos, pues porque vemos que el objetivo final es muy bonito, ¿no? Que es intentar ayudar a una mayor visualización de la mujer en el ámbito deportivo. Aparte de que es muy bonito, notamos que hace falta realmente. Entonces, estamos todos muy comprometidos. La campaña enlaza 100% con el valor de la igualdad, que también está muy presente en la compañía, y con el tema del deporte, que está en nuestro ADN desde los inicios. Bueno, yo, Berti, de verdad, agradecértelo también a ti personalmente, ya se lo hemos dicho a Nicolás, ¿no?, por esta oportunidad, ¿no?, de dar voz, ¿no?, al podcast de Teica y contar todas las hazañas de los equipos femeninos que forman parte de esta campaña. Pero yo quería hablar contigo también, pues oye, de esa continuidad en el tiempo, de esos valores del deporte femenino valenciano, porque al final... cuando uno habla de deporte femenino, pues uno ve lo que hacen en el terreno de juego, en las pistas, y dice, bueno, es que tiene que tener, pues hay que hablar de ello, tiene que tener más visibilidad, pero es que esto al final es una pescadilla que se muerde la cola, porque las deportistas hacen su deporte, los periodistas deben hablar de ello, pero es que hay empresas que deben apoyar también a estas deportistas. Yo, pues en estas temporadas hemos hablado con muchas deportistas, gracias al podcast de Teica, donde nos decían, es que gracias a empresas como Teica podemos
ir creciendo cada año y al final yo creo que hay muchas cosas de las que no se habla, pero la importancia de las empresas que apoyan a las deportistas tiene un valor enorme. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, sí que intentamos, porque bueno, ir un poco más allá del patrocinio que se conoce hasta ahora, ¿no? De haces una aportación económica y te olvidas. Nosotros lo vivimos mucho, tú lo sabes, Esther, apoyamos un montón a los periodistas, el trabajo que tú haces es fundamental, sobre todo por eso, porque realmente estamos bastante lejos de una igualdad real en el ámbito deportivo. Entonces, que la marca esté en la camiseta sí es chulo, pero hay que sacarlo a la calle, que la gente lo conozca, ayudar a que se creen más referentes y también nosotros cada vez vemos más empresas, ¿no? o más marcas que apuestan por el deporte femenino y estamos encantados de la vida, porque es la única forma de que esos niños y niñas tengan referentes. Nosotros me acuerdo al principio de todo, cuando empezamos con la campaña, íbamos a los colegios y preguntábamos a los niños, bueno, ¿qué deporte os gusta? ¿El fútbol, el baloncesto? ¿Y cuáles son vuestros referentes? Eran solo chicos. Sí. De ahí nos surgió la idea de lanzar el primer álbum de deporte femenino, que eso ya fue justo antes de la pandemia. Entonces creo que es un patrocinio y llevado más allá, ¿no? Un peldaño más. Sí, absolutamente. Es una labor muy, muy necesaria y es cierto que las cosas van cambiando, que han cambiado, pero queda mucho camino por recorrer. Felicidades por todo el trabajo, Berti, ojalá pues muchos años más, ¿no? De la mano, lo digo por mi parte, y que vayamos sumando. Muchísimas gracias por este ratito, Berti, un placer. A ti, Esther, un abrazo. Hasta luego. Y también está con nosotros, no podíamos dejar de hablar con Begoña Cano, responsable de comunicación y patrocinio de deporte de Teica. ¿Cómo estás, Begoña? Bienvenida. Muy bien, encantada. Muchas gracias. Bueno, y bienvenida en todos los ámbitos. Supongo que estás muy contenta porque te has incorporado a Teica, esta campaña Juan, ellas ganamos todos. Vamos a ir de la mano porque yo voy a estar muy en contacto contigo durante toda la temporada, pero Begoña, pues yo qué sé, al final algo nuevo, pero con muchísima importancia, y hablo en este caso socialmente. Exacto, pues estos días, imagínate, aterrizando, muy contenta, muy ilusionada, y sobre todo lo que comentas, es muy bonito unirse a un proyecto que tiene un trasfondo social, como comentaba también Berti, que defiende la igualdad de oportunidades, la visibilidad en el deporte en general, y bueno, pues es una alegría poder estar en el equipo. Begoña, ya nosotros, Salve y yo, en el inicio del podcast hemos dado alguna pincelada, ¿no?, de las novedades de esta temporada respecto a la campaña Juan, ellas ganamos todos de Teica, porque hay modalidades nuevas, hay noticias, bueno, esas novedades, ¿no? ¿Qué diferencia hay respecto a las campañas anteriores? Porque es que en todas las campañas se suman cosas y bueno, pues se abarca mucho más, así que Teica no deja de crecer en estos valores. Exacto, pues este año Teica continúa brindando su apoyo una vez más al deporte femenino, como en otras temporadas, acompañando a muchos de los clubes que ya formaban parte de la familia Teica, y como dices, pues también se han introducido algunos nuevos. Entonces ahora te contaré novedades, pero el resultado de la campaña de Juegan ellas ganamos todos de este año es que aglutina 17 clubes de 18 disciplinas diferentes, porque también hemos sumado una nueva disciplina en este caso. Como novedad contarte que Rugby Turia y Rugby Les Abelles se fusionan en un solo club que dará lugar a Turia Les Abelles, que va a contar también con el apoyo de Teica en su afán por ascender a División de Honor, que sabes que es la máxima categoría del rugby femenino. A ello se suma en materia de fútbol la incorporación del Elche Club de Fútbol, que es un nuevo club que sumamos a la familia Teica, y en la categoría de voleibol sumamos también el Club San Juan de Alicante. Y por si fuera poco, Esther, a todo eso se suma, que es lo que nos hace mucha ilusión anunciar, como te decía, una nueva categoría, que es el waterpolo, a través del Waterpolo Turia. Bueno, pues nos lanzamos a la piscina, nos vamos a mojar esta temporada. Maravilloso. A nosotros nos encanta, ¿no?, hablar de todas estas disciplinas y darle visibilidad. Quería hablar contigo también, Begoña, de cómo vais a dar a conocer la campaña, que todos los años pues hay muchas acciones, Teica no para, o sea, es que yo muchas veces abro las redes sociales y digo, Teica es como Dios, es que está en todas partes, digo yo, no sé qué pasa aquí, pero mira, una de esas acciones obviamente es el podcast de Teica por nuestra parte. Exacto. De la que de verdad estoy súper agradecida, pero hay más cosas, ¿no?, que vais a hacer este año.
Sí, pues el objetivo final, como tú dices, es dar visibilidad. Para ello hay que estar en muchos sitios, hacer muchas cosas, y es lo que se intenta desde Teica. Entonces, este año, pues Juegan Ellas Ganamos Todos estará muy presente, de nuevo en estadios, en polideportivos, en derbis, también en todos los partidos, pero también en espacios de radio y televisión, en el podcast mismo que estamos haciendo ahora, porque lo que queremos es que los medios se hagan eco de los logros de nuestras jugadoras, ¿no? Es otra forma de dar visibilidad a los clubes, a las chicas y a todo el esfuerzo que hacen. Además, seguiremos dando visibilidad también en las calles. Sabes que en años anteriores la imagen de la campaña, que está formada por las jugadoras de cada uno de los clubes que patrocinamos desde Teica, pues estará visible en paradas, en marquesinas, en autobuses. Inundamos de alguna manera el centro de la ciudad y queremos que ellas sean las auténticas protagonistas. A ello se suma la organización y la colaboración de Teica en distintos torneos y competiciones, como por ejemplo la Maratón de Valencia, con quien también colaboramos, y otras acciones que se hacen de la mano de los clubes, que a veces permiten que pues, por ejemplo, los niños y las niñas puedan tener la posibilidad de conocer a las jugadoras, incluso de entrenar con ellas. Pues hacen también acciones de este tipo. Pues Begoña, un placer. Yo creo que va a ser una temporada muy interesante y que va a tener mucho éxito. Nos queda hablar con otra persona. Hablando de las redes sociales, queremos hablar con alguien más de Teica, así que un placer tenerte aquí con nosotros en este primer episodio. Un placer. Un abrazo, Esther. Hasta luego. Pues precisamente para hablar de la efectividad de las redes sociales está con nosotros Diana Victoria, responsable de estrategia y redes sociales de Teica. Diana, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola Esther, ¿qué tal? Muchas gracias por darle este huequito a la estrategia digital de la campaña. Absolutamente. Bueno, yo es que acabo de decirle a Begoña, ahora mismo, le he dicho, oye, es que cada vez que hablo de las redes sociales, digo, está Teica, digo, es que Teica, digo, es como Dios. Y claro, pero es que en ese trabajo de difusión de esas redes sociales, esta estrategia digital, de esa campaña Juegan Ellas Ganamos Todos, hay gente detrás, estás tú. Y a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo hacéis para darle toda esa difusión y estar siempre presente en todos los ámbitos, como es en este caso en las redes sociales? Pues mira, yo creo que para entender un poquito el papel que juegan las redes sociales en la campaña, hay que remontarse un poco a la base de todo, que son las redes sociales de Teica en general. Entonces, desde el principio, Teica sí que es verdad que ha apostado mucho por el uso de las redes sociales, pues como esa especie de canal para aproximarse a los seguidores y pues acabar creando una relación súper cercana, que es la que tenemos hoy en día con los usuarios. Y bueno, yo como nueva responsable de la estrategia digital, pues vamos, no podría estar más motivada y identificada con esta forma de trabajar las redes. Y bueno, pues la campaña de Juegan Ellas yo creo que no podía ser diferente. Al final las redes sociales son clave a la hora de transmitir pues, el mensaje de la campaña, porque al final es eso. Yo creo que va más allá estamos seguros que va más allá de un patrocinio deportivo. Se trata de un mensaje de igualdad que hay que transmitir a la sociedad. Y entonces, en esta línea, las redes sociales es verdad que son una herramienta muy interesante para hacer llegar el mensaje, sobre todo al público más joven, que son los auténticos nativos digitales, los que más y mejor se mueven por las redes. Y vamos, me parece una herramienta súper potente para convertirnos en esa especie de escaparate y mostrar sobre todo a las niñas y adolescentes el poder de la mujer en el deporte, pues sus logros, su esfuerzo, su potencial, que vean que las deportistas también tienen ese huequecito y que por suerte poco a poco va siendo cada vez más grande. Y vamos, es indiscutible, por mucho que estés más o menos presente en redes, que te gusten más o menos, que hoy en día las redes sociales es uno de los altavoces más potentes de los que disponemos en la actualidad. Pues estoy totalmente de acuerdo, Diana, porque es un dicho muy dicho, pero bueno, es que las redes sociales vinieron para quedarse, como bien dices, es un altavoz muy potente donde Teica pues transmite, pues obviamente no solo todo lo que tiene que ver con la empresa, pero también esos valores, y eso al final tiene un trabajo para que realmente llegue, porque las redes sociales hay que trabajarlas y yo, bueno, pues a mí la sensación que me da cada vez que abro las redes sociales de Teica o veo algo de Teica, pues me da buen rollo, eso para empezar da buen rollo, no sé, esas frases así motivadoras, pues al final gustan mucho, y creo que eso también pues transmite, ¿no?, lo que es esa marca, los colores, pues al final todo eso no es casualidad, está muy trabajado. Preguntarte también, Diana, Sí.
¿En qué redes sociales estáis presentes? No sé si hay alguna nueva apuesta digital o algo más este año. Pues, a ver, básicamente, como tú decías antes, somos un poquito omnipresentes y estamos en casi todas las plataformas: Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, bueno, varias. Pero yo creo que nuestra apuesta principal para esta temporada, sin duda, sería TikTok. Vemos que es un espacio que tiene mucho potencial, especialmente para la campaña y concretamente para el podcast, sobre todo a la hora de darle a los usuarios como ese contenido rápido, esa especie de fast content, que es lo que más se consume actualmente. Sí. Y bueno, o sea, retomando un poquito lo que hablábamos de los nativos digitales, están muy acostumbrados a esa especie de contenido rápido, muchos estímulos, mucho input. Y bueno, entonces TikTok en este sentido es la plataforma idónea para publicar pequeños fragmentos pues, de entrevistas que se realicen en este podcast. Pues, o sea, desde datos curiosos, mensajes importantes extraídos pues, de las conversaciones que tengamos con las jugadoras. Y bueno, al final las redes sociales nos exigen pues eso, estar en constante movimiento, porque los usuarios, y aquí me incluyo yo misma, buscamos el contenido dinámico, o sea, los estímulos constantes. Entonces, con estas pequeñas pildoritas de contenido, al final pretendemos que el mensaje de la campaña cale pues de forma ligera, pero vamos, efectiva. Pero contundente. Pues un placer, Diana, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer hablar con todos vosotros, que sois personas claves en todo este trayecto, en todo este trabajo. Y nada, pues a continuar y a tope esta temporada. Un placer, Diana. Muchas gracias a ti, Esther. Hasta luego. Continuamos con las noticias de fútbol femenino, porque ya están jugando, ya están en competición todos los equipos Teica en la Liga F, en la máxima categoría del fútbol femenino español. El Levante femenino, donde su entrenador es Roger Lamesa. La temporada pasada era José Luis Sánchez Vera, este año es Roger Lamesa el entrenador. Están ahora disputando ya han disputado esa segunda jornada, pero el Levante ha pinchado. Ojo con el Levante, que no ha empezado demasiado bien. Salva. No, se confirma el mal arranque de curso para las granotas. No estamos acostumbradas a esto. Es verdad que tuvieron más balón, pero no valió de nada ante un Levante Badalona que fue mucho más efectivo, que al descanso ya iban 1-0 y también, luego hablaremos, pero como le pasó al Valencia, en el tramo final sentenciaron, ¿no?, con ese 2-0. Es un mal arranque de liga, es un mal arranque de temporada. El sábado es verdad que tienen otra oportunidad, porque juegan el próximo sábado en casa contra la Real Sociedad a las 12 del mediodía, pero son 13º con 0 puntos, así que tiene que cambiar la dinámica de este Levante. Así es, vamos a escuchar al míster a ver qué nos cuenta de este último encuentro. Pues bueno, la verdad que primero de todo me gustaría darle enhorabuena al Levante Badalona por esos 3 puntos y también pues dar las gracias a la cantera de nuestro club porque haya podido debutar futbolistas. Hemos terminado con muchos futbolistas de la cantera porque las circunstancias de la primera plantilla nos llevan a ello. Así que bueno, pues darle también la enhorabuena a las futbolistas que han debutado y por supuesto a los magníficos entrenadores y entrenadoras que conforman nuestro fútbol base, que la verdad que nos nutren de futbolistas muy competitivas para dar la cara en partidos complicados como el de hoy. Pues bueno, pues con ganas de sumar. Somos un equipo que teníamos muy claras las circunstancias a las que nos enfrentábamos esta temporada. Tenemos futbolistas de muchísimo nivel, pero también las tenemos que ayudar, ¿no?, con un entorno de futbolistas de cantera que sean competitivas, que sumen, ¿no? Y poquito a poco creo que ese mix va a funcionar. Lo que necesitamos es paciencia, ponernos todas en nuestro sitio, poquito a poco ganar esa competitividad. La juventud del equipo pues nos hace cometer errores que probablemente no sean propios, ¿no?, de la categoría en la que estamos, pero creo que hay que poner en alza el magnífico trabajo que hacen nuestras futbolistas. Creo que el día a día trabajo es muy bueno, se están dejando la piel en los entrenos, luego en los partidos compiten al máximo de sus posibilidades y a partir de ahí pues bueno, hay circunstancias que no podemos controlar como ciertos goles y a partir de ahí pues seguir siendo competitivas. El Levante ha hecho un buen partido y nosotras creo que debemos seguir creciendo para intentar igualar esa competitividad. Palabras del entrenador del Levante femenino, que necesitan remontar ya mismo. Por cierto, no nos vamos del Levante femenino porque se está disputando el Mundial de Colombia Sub-20
y digo que no lo sabemos porque habían 3 jugadoras en ese equipo. Estaba Andrea Tarazona, Estela Carbonell y Erika González, que pertenecen al Levante femenino. Decía, estaban porque España ha sido eliminada. Has dicho bien, has usado bien el tiempo, porque han caído en ese Mundial Sub-20, 1-0 en la prórroga de esos cuartos de final ante Japón, así que no estarán en semis. Un gol en el 102 las deja fuera de ese Mundial Sub-20. El Valencia femenino también disputaba la jornada 2, duelo en Ipurúa frente al Eibar. Su entrenador José Luis Bravo, el año pasado pues fue Jesús Oliva el que estuvo al mando. ¿Qué ha pasado en ese encuentro, Salva? Porque tampoco ha habido buenas sensaciones. No, es verdad que ese primer empate, ¿no? Contra el Athletic Club te podía dar la esperanza de que esta temporada fuera distinta, pero yo, al menos en mis quinielas, no contaba con esta derrota, ¿no? Una derrota complicada, con la que, ya te digo, no se contaba. Muy pronto se adelantó el Eibar. Es verdad que le anulaban el 1-1 a Aida por fuera de juego, y ya en el 82, como te decía antes, como el Levante, en el tramo final de partido, pues en una contra y tras un error garrafal de la defensa, llegaba el 2-0 de Monecchi, ¿no? Así que, bueno, pues 2-0, derrota, como te digo, difícil. Un Valencia que ha arrancado la temporada con un empate, ahora esta derrota, son décimas con 1 punto, y el domingo a las 12 en casa, en el Antonio Puchades, reciben al Atlético de Madrid, así que no va a ser tampoco un rival sencillo. En primera ref tenemos al Villarreal femenino. En la segunda jornada el objetivo era conseguir la primera victoria fuera de casa frente al Getafe. ¿Cómo le fue al equipo de Virginia García, Salva? Porque creo que aquí sí tenemos buenas noticias. Aquí empezamos a contar ya buenas noticias, porque arranqué buenísimo de las groguetes ante el Club Deportivo Getafe y el Barça B en esas 2 primeras jornadas. Este finde venciendo 0-1 al conjunto madrileño con un gol de Nerea Pérez en el Ecuador de la primera mitad, y una segunda parte mucho más tranquila y llevadera para confirmar esa victoria y ese gran arranque que les coloca segundas con 6 puntos de 6, y en el horizonte está ese partido del sábado a las 9 de la noche en casa contra el Alavés. Así que muy buen arranque del conjunto amarillo. Y en segunda ref, en el grupo 2, el Elche al mando Javi Aguado, jornada 3 este fin de semana. Buenas noticias también. Sí, porque son líderes en ese inicio de liga, 6 de 6 también, como el Villarreal, en este caso el Elche, después de ganar al Club Deportivo Juan Grande, y este finde al Club Deportivo Tenerife por 4-2, los goles de Jiménez por partida doble, Carlota y también Amaya, en un partido en el que antes del minuto 75 ya estaba todo dicho y prácticamente sentenciado con ese 4-1, el resultado final fue de 4-2, pero ya tenían los deberes hechos. Son líderes, primeras con 6 puntos, el domingo fuera de casa contra el Cáceres Atlético. Seguimos con el balonmano en Liga Guerreras Iberdrola, el Elda Prestigio, jornada 2, victoria frente a Zuazo femenino, 21-26, el equipo ilicitano sumó 2 puntos, lejos de casa en el segundo partido de lo que va de Liga, partido que no fue fácil en casa de un recién ascendido que quiso poner las cosas difíciles para presumir frente a su afición, pero las ilicitanas supieron encontrar el camino de la efectividad, con 2 victorias en lo que va de campeonato. Se sitúan las terceras en tabla, han empezado fuerte, ojalá continúen las buenas sensaciones este próximo fin de semana, que será frente al Rocasa Gran Canaria, equipo que visitará a las ilicitanas, y ese será el próximo rival, así que han empezado con buen pie. Bueno, pues nada, de momento buenas noticias en el Elda Prestigio. Escuchamos la valoración que hace Vanessa Morós, la entrenadora del Elda Prestigio, de esta victoria importante.
La valoración del partido es muy positiva, 2 puntos fuera de casa importantísimos. Sí que es verdad que no hemos empezado el partido como debíamos y eso se nos ha complicado la primera parte. Sí que es verdad que hemos sabido sufrir y le hemos dado la vuelta y las chicas han dado un puntito más en defensa, que estábamos teniendo bastantes problemas, y eso nos ha permitido correr e incluso en ataque tener paciencia y encontrar el espacio correcto, y la verdad es que muy contenta por el juego del equipo. Por su parte, Látigo Balonmano Elche en esta segunda jornada empató frente a Grafo Metal La Rioja 24-24. Ese fue el marcador final, punto sobre el alambre, donde el equipo franjiverde no ha podido conseguir la primera victoria del curso todavía. Tras 2 empates, el equipo de Joaquín Rocamora se sitúa sexta en la tabla clasificatoria. Próximo encuentro, ojo, porque van a recibir en casa un rival muy complicado, el Superamara Vera Vera. Grande Superamara Vera Vera, primeras en tabla en este momento, así que hay que ponerse las pilas. El balonmano Morvedre, jornada 3, derrota frente a Mecalia Atlético Guardés 25-34, a pesar de que el equipo de Manu Etayo arrancó con un inicio prometedor en busca de una primera victoria. Conforme fue transcurriendo el encuentro, la experiencia del Guardés se hizo notar en la categoría. Vamos a recordar que el Morvedre acaba de ascender a la máxima categoría del balonmano femenino español, camino que no será fácil esta temporada. El año pasado ganaron la liga, pero aquí las cosas se ponen más duras, más en serio, y bueno, pues no es sencillo, pero seguro que pronto van a darle la vuelta a todo esto. Tras 2 derrotas se sitúan 13º y se enfrentan a un rival directo la próxima semana, el Motimarket.com Gijón, que van las 12avas, y ese encuentro será fuera de casa. Pues son rivales directas, las rivales van las 12 en la tabla clasificatoria, ellas las número 13 en esa tabla, pues ese es un encuentro importante. Y en División de Honor Oro, el handball Mislata, las de Alberto Estornell, arrancan la competición en octubre, están preparándose para lo que va a ser una temporada exigente, ya que recordemos que ascendieron la temporada pasada, ganaron la liga, fueron campeonas, así que están ahora mismo de pretemporada, acaban de jugar ese trofeo Feria de Albacete, su primer partido oficial será frente a Salma Adesal, el equipo cordobés, y será a principios de octubre. Y en cuanto a División de Honor Plata, el Levante Marni arranca la competición el próximo fin de semana. Será esa primera jornada frente al Mutua Handball Ribes, ese partido que va a ser en el pabellón municipal de San Pere de Ribes el 22 de septiembre a las 12:30 del mediodía. Vamos con el hockey y, cómo no, pues la verdad que estamos encantados de que una temporada más esté con nosotros Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Matías, es un placer que estés aquí al pie del cañón con el Valencia Club de Hockey, contándonos toda esa información cada semana, y este año, pues oye, no podías faltar, no podías faltar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esther? Pues la verdad, muy contento de una nueva temporada aquí con vosotros, con los amigos del hockey, para hablar un poco de hockey femenino, concretamente del Valencia Club de Hockey, que una nueva temporada estará en categoría nacional. Hablamos de la División de Honor B femenina, que arrancó este fin de semana la temporada 2024-2025. Bueno, este fin de semana, ¿qué ocurrió en ese arranque de temporada, Matías? Pues primero comentar que una vez más vamos a tener 7 equipos de la Comunidad Valenciana en la categoría de plata del hockey nacional, tanto en chicos como en chicas. Por lo tanto, este fin de semana el conjunto blanco y negro superó 2-0 al Rimas, un equipo catalán que siempre le da bastante guerra al conjunto valenciano. En esta oportunidad el Valencia empezó de la mejor manera su aventura en esta temporada, un doblete de Ángela Colomer
la delantera valenciana, que muestra así el gran presente goleador que ya terminó la temporada pasada y que ahora ha comenzado muy fuerte. Victoria para el Valencia Club de Hockey, que suma 3 puntos para ponerse en los primeros puestos. Pues nada, entonces buenísimas noticias, ojalá continúe así la próxima semana, en la próxima jornada. Un placer, Matías, y sobre todo que empecemos así de bien, hablando del Valencia Club de Hockey Femenino. Vale, un fuerte abrazo y recordemos, el próximo sábado a las 4 juega el Valencia visitando al Pozuelo en el Valle de las Cañas. Lo contaremos, por supuesto, como cada lunes aquí en el podcast de Teika. Gracias. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Seguimos con las noticias de básquet. Me gusta mucho cuando Alicia Keys dice she's on fire, y es que sí, ellas están a tope, porque es que el Valencia Basket el año pasado fue una maravilla, triplete, revalidó el título de campeonas de la Liga Femenina Andesa, Supercopa, Copa de la Reina. Así que esta temporada pues se va a ser muy exigente en busca de Europa. Yo creo que esa es la premisa. Se ha reforzado el equipo. ¿Están de pretemporada, Salva? Sí, bueno, a ver, la exigencia de esta temporada va a ser alta, ¿no? Es verdad que vienen de ganar casi todo y tienen en el debe, ¿no?, apuntado esa competición europea, ¿no?, o lucir en Europa también. Bueno, de momento buenas sensaciones en la pretemporada. Ayer precisamente ganaron además contra Uni Girona por 56-70 en un partido serio, pero que tiene todavía avisos de mejora, sobre todo a nivel ofensivo, con la Supercopa Femenina en el horizonte, Esther, porque el próximo sábado 28 de septiembre ante Jairis tienen esa Supercopa Femenina y ya a la vuelta de la esquina el inicio de la temporada. Ya se acerca ese arranque de la temporada en el que en varias competiciones defienden título, así que este año va a ser también muy exigente para las chicas de Rubén Burgos, ese Valencia Basket femenino que ha apostado por renovar la plantilla, sobre todo en lo que es el juego interior, con caras nuevas, con novedades en este curso, como son Stephanie Mabunga, como Christine Vítola y como Kayla Alexander, que son buenos refuerzos para esta temporada. Y el Piquen Claret, que vuelve a la Liga Femenina 2, su entrenador seguirá siendo Alberto Pastor, competición que arranca el próximo mes de octubre. En el primer fin de semana, el Piquen Claret va a recibir en casa a Robles Lleida, así que en este momento se están preparando para ello. En voleibol, 2 equipos Teika en esa Superliga Femenina 2, el Club de Volei San Juan de Alicante está de pretemporada, han estado disputando la Copa de la Comunidad este fin de semana. La jornada 1 se va a enfrentar este equipo al Algar Sur Menor, equipo que reciben en casa el 6 de octubre a las 12 del mediodía. Sí, en cuanto al Servigroup Club de Volei Benidorm, pues se van a enfrentar en la primera jornada al Club de Volei Hidramar, Gran Canaria, en un partido que será a domicilio el próximo 5 de octubre a las 7 de la tarde. En rugby, decíamos, la temporada 24-25 trae vientos de cambio para el rugby femenino de la ciudad de Valencia, con la adhesión de Les Abelles al proyecto Rugby Turia, que unirán fuerzas para alcanzar un objetivo que ya estaba presente en la hoja de ruta de ambos equipos y que cada vez está más cerca, que no es otra que conseguir el ascenso a División de Honor, la Liga Iberdrola, la máxima categoría del rugby femenino español. Así que... Bueno, pues ese nuevo equipo que jugará en la División de Honor B femenina, que arranca su competición a finales de octubre, donde ya se conoce ese calendario y que esa primera jornada va a ser frente al Olímpico de Pozuelo. Así que ese es el primer envite para ese nuevo equipo, como decimos, esta fusión de clubes importantes en Valencia. Y el waterpolo, atención, porque decías, este año nos mojamos y así va a ser. Como bien hemos contado, este año nos vamos a lanzar a la piscina con el Club Deportivo Waterpolo Turia Femenino. Están en Primera División Nacional, arrancan competición el 12 de octubre. De momento están de pretemporada, no se conoce todavía el calendario. Enseguida os contaremos todas las noticias. Y oye, a mí el waterpolo es un deporte que siempre me ha llamado muchísimo la atención y yo estoy encantada de que esta modalidad la vayamos a contar este año aquí en el podcast de Teika, Salva. Así que
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este primer episodio del podcast de Teica. Vamos a volver con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de esta campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica. La próxima semana más. Muchas gracias, Salva. Un placer, por supuesto, estar una temporada más en este podcast de Teica, contarles tantas novedades, tantos cambios. Iremos poco a poco asentándonos y asentando a la audiencia también a estas principales novedades, pero siempre del lado del deporte valenciano, en este caso de todos los equipos Teica. Gracias, Salva, a vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí. Os espero la próxima semana, que lo paséis muy bien esta semanita, que sea llevadera, y os emplazo a la próxima cita, el próximo lunes, de nuevo en el segundo episodio del podcast de Teica. Hasta luego. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.